Los precios del oro siguen subiendo, están en nuevos máximos. Recién esta semana el banco Goldman Sachs elevó su proyección para el precio del oro a fin de este año en $200 a unos $3.300 la onza. Cuando lo hizo, citó básicamente la demanda de bancos centrales. Recordemos, por ejemplo, el Banco Central de Bolivia está tratando de aumentar sus reservas y comprando oro, y también los flujos que van a los nuevos ETFs, a los fondos cotizados en bolsa que replican o siguen el precio del oro. Pero hay un efecto también secundario, el tema de la minería ilegal, que va creciendo justamente por el aumento en el precio del oro. Estamos con Julia Yansura, directora de Fact Coalition, desde cerca de Washington, me decía. Muchas gracias, Julia, por acompañarnos en Bloomberg en español. Fact Coalition, para explicarles un poco, es una agrupación que se dedica a estudiar y registrar o monitorear la corrupción. Es así, ¿no, Julia? Muchas gracias por acompañarnos. Sí, gracias. Un gusto estar con ustedes. Sí, efectivamente, nosotros trabajamos en incidencia e investigación sobre el lavado de activos, corrupción y otros tipos de flujos ilícitos de dinero o capital. Ujú. Julia, la pregunta es, ¿por qué el precio del oro, hay que explicarlo para los que no lo sepan, incentiva la minería, las redes criminales y cómo la explotan para financiar sus actividades ilegales? Sí, creo que para empezar, uno tiene que comprender la lógica de los grupos de crimen organizado. Estos grupos, si bien son malvados, no son tontos. Ellos hacen un cálculo sobre riesgo y beneficio, un poco similar como una empresa, una corporación grande. Hacen ese cálculo, ¿cómo puedo ganar más dinero con menos exposure al riesgo? Entonces, lo que ellos han hecho en su cálculo es ver que hoy día la minería ilegal representa ganancias más grandes y riesgos menores comparado con otros tipos de economías ilícitas como narcotráfico. Para ellos, hoy día, la minería ilegal es donde están ganando la mayoría de sus ingresos. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en países como Colombia y Perú, donde la minería ilegal de oro genera más ganancias que el narcotráfico. Y esto dice mucho, porque claro, países como Colombia y Perú son uno de los países productores de coca más grandes del mundo. Entonces, si la minería genera más dinero, esto te dice algo muy, muy importante. Ahora, lo que vemos es que si bien hay fuentes legales de oro, también hoy día hay muchas fuentes ilegales de minería de oro, y lo vivimos mucho en el hemisferio occidental, en los países latinoamericanos. Cuéntanos un poco sobre la conexión entre minería ilegal y el tráfico de drogas, y en particular es interesante cómo se usa el oro para lavar dinero. Sí, vemos una conexión muy interesante. Primero, vemos que grupos tradicionales del narcotráfico están diversificando sus modelos de negocio y están entrando más en minería como fuente de ingreso. Están comprando minas, están extorsionando a mineros de pequeña escala o mineros informales. Entonces, primero, minería es una fuente de ingresos para ellos. Pero segundo, han empezado a usar minería ilegal y oro para lavar dinero del narcotráfico. Entonces tiene esa como segunda función. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, nosotros, así hablando como en términos muy generales, nosotros hemos puesto mucho más controles sobre movimientos de dinero en efectivo. Esto ha hecho mucho más difícil lavar dinero del narcotráfico con el efectivo. Ahora tú no puedes entrar en un banco con una maleta llena de efectivo. El banco no va a permitir esto porque nuestros países han puesto mucho más controles. No digo que sean perfectos, pero hay una conciencia mucho más grande de los riesgos. Esto presenta un problema para grupos de narcotráfico que por años han usado dinero en efectivo para mover dinero del narcotráfico y para lavarlo. Ellos buscan nuevos métodos, nuevas oportunidades para lavar esos flujos. Y han visto que oro puede dar un nuevo canal de lavado. Oro es algo que es súper alto valor
es muy fácil de transportar y tenemos mucho menos controles a nivel de los países. Yo doy un ejemplo. En mi país, en Estados Unidos, si tú quieres entrar en el país con una maleta llena de efectivo, si son más de $10,000, tienes que reportarlo a las autoridades, tienes que declararlo. Pero si tú quieres entrar en Estados Unidos con una maleta llena de lingotes de oro, no hay no hay ningún requisito de declarar o reportar eso a las autoridades. Es un ejemplo, hay mucho más, pero vemos que el oro es fácil de transportar y hay muy pocos controles en nuestros países. Pero explícanos un poco más sobre eso. O sea, de hecho estamos viendo, está ocurriendo casos de Sí. personas que aparecen en un aeropuerto con una maleta llena de lingotes y la autoridad no puede hacer absolutamente nada o por lo menos interrogarlo de dónde sacaste el oro, tiene que justificarlo o no hay ninguna pregunta válida en ese caso. La respuesta es un poco mixta. Las Ujú, autoridades sí pueden hacer ciertas cosas. Autoridades, por ejemplo, en Estados Unidos, tienen diferentes herramientas y recursos que pueden usar para investigar activos ilícitos. No digo que no puedan hacer nada, pero lo que digo es que no tienen los mismos controles y las mismas herramientas que ellos tienen para efectivo. Para oro, es un poco más difícil para ellos detectarlo, investigarlo. Entonces, nuestros países, yo diría, están menos preparados a enfrentar ese tipo de problema de oro ilegal cuando está entrando o saliendo del país. ¿y esto ocurre solo con el oro o también se está viendo también en casos, me imagino, de otros metales preciosos? Sí, es un problema que vemos en general con metales preciosos, lo vemos con joyas, pero oro, sobre todo ahora que el precio está subiendo tan rápido, el oro se ha vuelto el método favorito. De Ujú. mover esos fondos de una jurisdicción a otro. Recordemos que en casos de narcotráfico, esos grupos siempre tienen el problema. Tienen los ingresos de un país y quieren moverlos al país de origen. Por ejemplo, grupos de narcotráfico de Colombia venden la droga, digamos, en los Estados Unidos, para poner un ejemplo. El dinero está en Estados Unidos y quieren quieren repatriar esos fondos al país de origen, Colombia. Entonces, siempre van a tener ese problema de transportar o mover dinero de una jurisdicción a otra. Y lo que vemos es que oro está funcionando muy bien como estrategia para ellos. Claro, eso tiene impactos devastadores para la seguridad de nuestros países. ¿Y qué tienen que hacer los gobiernos entonces, Julia? Porque el oro simplemente, me imagino que prohibir el oro sobre un monto no debe funcionar porque además tiene aplicaciones más allá del simple reservorio de valor. ¿Qué puede hacer un gobierno para el tema del lavado de dinero con oro? Nosotros recomendamos que los gobiernos primero utilicen las herramientas antilavado y contra financiación de terrorismo para abordar esa problemática. Vemos como tal vez un error que muchos gobiernos tratan de abordar esta problemática con acciones, con operaciones físicas en los lugares donde ocurre la minería. Ellos pueden ir todos los días a incautar cosas, a destruir la maquinaria amarilla, pero si no logran atacar las finanzas de esos grupos, fácilmente van a volver el día siguiente y van a reempezar las operaciones. Es mucho más eficiente atacar el dinero y nosotros tenemos estrategias para eso. Tenemos leyes, tenemos muchos recursos que podemos usar del mundo antilevado. Doy un ejemplo. Ujú. Uno de los problemas más persistentes que vemos en minería ilegal y oro ilegal es el uso de empresas fantasma y de fachada. De hecho, hicimos un estudio hace un par de meses, miramos 230 casos de delitos ambientales en países de la Amazonía. Vimos que la tipología más común fue el uso de empresas fantasma o de fachada. Entonces, tenemos una estrategia para abordar esta problemática. Son leyes de beneficiarios finales, es decir, es un requisito de declarar quién es el verdadero dueño de la empresa.
Ajá. Esto ha funcionado en muchos países del mundo. Tenemos evidencias muy concretas que esto sirve. Entonces, pensamos que sería importante aplicar ese tipo de medida a problemas como minería ilegal. Sabiendo quién es la persona en carne y hueso detrás de la empresa que está exportando oro, tenemos mucho más idea si esta persona es una persona decente o si podría ser un Ujú. narcotraficante o incluso un terrorista o no sabemos. Si no sabemos quién está detrás de la empresa, ahí tenemos muchos problemas. Y para el tema ambiental, porque hay un ángulo ambiental también en esto, qué más pueden hacer los gobiernos? Porque la minería, o sea, el pequeño minero con este precio van a seguir sacando oro y vendiéndoselo quizás a alguien legal o ilegal, pero ¿cómo evitamos, aminoramos el daño ambiental? Sí, el daño ambiental ha sido un problema enorme, enorme en muchos de los países de la región. Pensamos que sería muy importante mirar algunos de los insumos que son utilizados para la minería ilegal y que contribuyen a los daños ambientales. Estoy hablando de cosas como mercurio. Ujú, Estoy hablando de maquinaria amarilla y más. ujú, Si uno analiza minería ilegal, uno ve que depende mucho de esos insumos para ser rentable. No estoy hablando de necesariamente de minería artesanal, de una ujú, señora ahí en el río con su canasta. Lo que estoy hablando es minería con maquinaria amarilla que está ujú. destruyendo bosques, que realmente tiene daños súper, súper graves. Los países podrían controlar esto mirando quién está importando esos insumos en el país, cuál es la ruta que está tomando. Por ejemplo, en casos de mercurio, si hay como rutas o tendencias en tráfico de mercurio entrando en el país. Esos serían mecanismos muy eficientes para atacar ese tipo de problema y abordar realmente los impactos ambientales. Julia Yansura, de Fact Coalition, te quiero agradecer mucho por habernos acompañado hoy día en Bloomberg en español. Muchas gracias. Gracias, un gusto.